Buen día, el día de hoy mi grupo y yo le hablaremos sobre la empresa de cervecería San Juan. Los integrantes de mi grupo es Ramos Chira, Yamelin Jessica, Montalvo Bravo, Gabriela Alexandra y quien les habla Jimena Montesino Staff. Un poco de esta empresa es que es una empresa peruana dedicada a la elaboración, distribución y comercialización de cervezas y otras bebidas. Su actividad principal se desarrolla en el sector industrial o manufacturero, ya que transforma materias primas en productos terminados a destino al consumo. Los datos que vamos a obtener para realizar este trabajo viene de Superintendencia de Mercados de Valores, ya que acá es la entidad que supervisa y regula el mercado de valores en Perú. Como podemos observar en el estado de situación financiera, se muestra el activo corriente, activo no corriente, expresado en miles de soles. Ahora vamos con el otro punto que es ahora el punto del pasivo corriente, total pasivo corriente y no corriente. El local nos da una suma de total pasivo y patrimonio de 1.22.029, siendo el acumulado. Ahora veremos sobre el estado de ganancias y pérdidas, en el cual esta es la base para la proyección del flujo de caja económico. Acá podemos visualizar en la tabla que los ingresos totales se obtienen a partir de estos estados resultados, considerando la suma de los costos y gastos de la empresa. En el caso de esta empresa, estos ingresos ascienden a 1.126.748 soles en el año 2023 y a 1.238.614 soles en el año 2024 y 1.364.898 soles en el 2025, lo que evidencia un crecimiento progresivo asociado al incremento de las operaciones. Estos montos incluyen principalmente el costo de ventas, así como los gastos administrativos, de ventas y otros gastos operativos. Esta información es clave ya que consiste en la base para la elaboración del flujo de caja económico, permitiendo proyectar las salidas de dinero y compararlas con los ingresos futuros para evaluar la rentabilidad de dicho proyecto, que es una inversión. En primer lugar, tenemos el flujo de caja económico de la cervecería San Juan. Este nos permitirá analizar cuánto dinero genera el proyecto durante el periodo de evaluación y determinar si la inversión es rentable. Para elaborar el flujo se consideran diferentes elementos. Primero están los ingresos de la empresa, que se corresponden principalmente a las ventas. Se proyecta los ingresos aumentarán un 10% cada año a partir de 2025. También se consideran los costos variables y los costos fijos, que representan los gastos necesarios para que la empresa pueda desarrollar sus actividades. Además, se toma en cuenta una inversión total en activos de aproximadamente 230.871 soles, compuesta por terrenos de 23.854, una construcción de 88.992 y maquinaria de 118.025 soles. En el caso de la depreciación, la construcción tiene una depreciación de 4.944 soles y la maquinaria de 5.901.25. El terreno no se desprecia. También se considera un impuesto del 30% y al finalizar el proyecto se tiene un valor de desecho de 215.556 soles, lo que representa el valor que todavía se conserva de activos al terminar el periodo de evaluación. En segundo lugar, tenemos la previsión de ventas, costos y otros ingresos que sirven como base para la elaboración del flujo de caja económico. En cuanto a las ventas, en 2023 se tiene un ingreso de 1.130.564 soles. En el 2024 se incrementa a 1.234.828 soles y en el 2025 llega a 1.334.425 soles. A partir de 2026 se proyecta un crecimiento anual del 10%. Por ese motivo, las ventas aumentan 1.500.867.50 en 2007 hasta llegar a 2.197.420.11 hasta el 2030. En cuanto a los costos variables, estos aumentan conforme aumentan las ventas.
En el 2023 son de 449.857 soles y para el 2030 estaría llegando a 937.162.20 soles. Esto ocurre porque aumentan las ventas, la empresa necesita producir más y utilizar una mayor cantidad de materias e insumos. Por otro lado, los costos fijos llegan a 481.859 en el 2025 y a partir del 2026 se mantiene constantemente hasta el 2030. Por otro lado, tenemos los otros ingresos. En el 2025 son de 3.391 soles y se proyecta que ese monto se mantendrá constante desde el 2026 hasta el 2030. El proyecto muestra que la empresa espera aumentar sus ingresos progresivamente mientras mantiene constantes sus costos fijos y aumenta sus costos variables. Ahora pasemos al tercer lugar, que es el capital de trabajo, que representa el dinero que la empresa necesita para poder mantener sus operaciones y cubrir sus necesidades durante el desarrollo del proyecto. Para calcularlo, se considera los costos de operación que están relacionados con los costos variables y los costos fijos. En la tabla se observa que el capital de trabajo inicia de 224.928.50 soles. Esto representa los recursos necesarios al inicio para que la empresa pueda comenzar y mantener sus operaciones. Posteriormente se calculan las necesidades adicionales de capital de trabajo para cada año. En el 2024 se tiene 7.833.38 soles, en el 2025 23.016.44 soles, en el 2026 de 18.984.22 soles, hasta llegar hasta 2030 con un valor de 29.872.5 soles. En total se tiene un requerimiento acumulado de aproximadamente 376.382.20 soles. Esto significa que a medida que la empresa aumenta sus operaciones, también necesita contar con recursos adicionales para poder financiar sus funcionamientos. El capital de trabajo la empresa permite que la empresa tenga el dinero necesario para mantener sus operaciones, cubrir necesidades. Ya bueno, tendríamos lo que sería el flujo de caja económico desde el año 2023 con 1.130.554 hasta el 2030 de 2.197.420 soles. Tenemos lo que serían los costos variables, costos fijos, depreciación de construcción, depreciación de maquinaria de los 10 años. También tenemos lo que sería la inversión inicial desde el año cero, que sería de terrenos de 23.854, construcción 88.992, maquinaria 118.025, capital de trabajo 224.929, dándonos un total del flujo del proyecto de 455.800. Desde el año 2023 sería 473.358 hasta el 2030, que sería 1.515.687. En los supuestos adicionales tenemos la mitad de la inversión fija se financia en un préstamo a 10 años con una tasa de 10%, lo que nos da 115.435,50, una tasa del 10%, el NPR de 10 y lo que sería la inversión fija de 115.436, dando una cuota anual de 18.786,60. Es por eso que podemos ver en la tabla de amortización de la inversión fija de 115.436 financiada por una TEA del 10% con una cuota fija del 18.787 durante los 10 años. Evidencia que los pagos se mantienen constantes, pero los intereses y amortizaciones va variando, pues en los primeros años la mayor parte del pago corresponde a intereses, como en el primer año con 11.544, mientras que la amortización es menos, em,
con 7.243. Es por ello que conforme disminuye el saldo de la deuda, los intereses reducen y la amortización aumenta, llegando a cancelar un total del capital pendiente en el último año, el cual fue de 17.079 soles. Continuando con lo que sería el flujo de caja financiero, tenemos los intereses desde el 2023, que sería de 11.544, hasta el 2030, que sería 4.672. Como vemos, hay una disminución conforme pasa el tiempo. Igual en el año cero ingresamos lo que sería el préstamo de 115.436 soles, y lo que serían las amortizaciones desde el 2023 de 7.243 al 2030 de 14.115. En el año cero, dándonos un flujo del proyecto de 340.364, y desde el 2023, que sería 457.934, hasta el 2030 de 1.498.302. El COC en 15% nos da una van de 2.686.381,22, y la TIR de 146%. El costo promedio, eh, el costo promedio de capital, que sería el 8.09%, dándonos una van de 3.714.000,10, y una TIR de 146%. Tenemos lo que sería la interpretación de los resultados. La van es positiva tanto al evaluar con el COC del 15% como el WACC del 8.09%, lo cual es coherente con los flujos de caja, proyectando que muestra un crecimiento sostenible de los ingresos, pese al incremento de los costos variables del 12% desde el 2026 y la presencia de los costos fijos constantes. Este resultado refleja que, incluso considerando la inversión inicial en activos, la depreciación, el capital de trabajo y los impuestos, el proyecto genera un excedente económico importante, además del valor de desecho y la recuperación del capital de trabajo al final del periodo, para fortalecer el flujo en el último año. Tenemos la TIR del 146%, que se encuentra muy por encima del COC del 15% y del WACC del 8.0%, lo cual es consistente en la magnitud y tendencia creciente de los flujos de caja obtenidos en el proyecto. Y la rentabilidad explica el crecimiento progresivo de los ingresos, el control relativo de los costos fijos, el efecto de depreciación y la estructura de financiamiento parcial mediante la deuda. Seguimos lo que sería la interpretación de los resultados en el costo promedio de ponderado del capital, que es del 8.09%, lo cual representa el costo promedio que tiene la empresa por financiar el proyecto, considerando tanto recursos propios como la deuda. Este indicador funciona como la tasa mínima de la referencia del proyecto, que debe superar para ser rentable. En este caso, como la TIR es de 146%, es mucho mayor que el WACC, se evidencia que el proyecto no solo cubre el financiamiento, sino también genera un margen amplio de ganancia. Esto confirma que puede ser adecuada y eficiente. Considerando en nuestra interpretación final, considerando lo que serían todos los elementos del análisis, el proyecto de la cervecería San Juan sí es viable y debe ser aceptado. Los flujos de caja muestran un comportamiento creciente gracias a los incrementos de ingreso, mientras que los costos, aunque se mantienen controlados en relación a las ventas, la inversión inicial en activos fijos, el manejo de capital de trabajo y el financiamiento parcial con la deuda han sido adecuadamente incorporados en esta evaluación. Asimismo, el valor de desecho y la recuperación de capital de trabajo en los últimos años fortalecen la rentabilidad en el proyecto. En conjunto, lo que sería el BAN positivo, la TIR elevada y el WACC menor a la rentabilidad confirman que el proyecto genera valor, es financieramente sólida y sostenible durante el tiempo.
En esta diapositiva se presenta el análisis financiero del proyecto mediante el cálculo de costo promedio ponderado de capital, CCP, la rentabilidad de capital invertido y el valor económico agregado o EVA para los años 2023, 24 y 25. Primero, se calcula el CTP, que representa el costo promedio que tiene la empresa por financiarse, ya sea con recursos propios o mediante préstamos. En otras palabras, es la rentabilidad mínima que se debe generar el proyecto para cubrir el costo de los recursos utilizados. Para calcular, se considera tres fuentes financieros: el patrimonio, el pasivo no corriente y el pasivo corriente. El patrimonio tiene un costo del 15%, el pasivo no corriente, que corresponde a préstamos de largo plazo con una tasa efectiva anual del 4%, y el pasivo corriente, que corresponde a las deudas de corto plazo con una tasa efectiva anual del 10%. Cada fuente tiene una participación diferente dentro del financiamiento total y por eso se obtiene el costo ponderado. Los resultados fueron en el 2023 un CCP del 6%, en el 2024 un CCP del 6.9%, en el 2025 un CCP del 8.09%. Esto significa que, por ejemplo, en el año 2025 el proyecto se debe generar una rentabilidad superior del 8.09% para crear valor para la empresa. Luego se calcula la rentabilidad de capital invertido utilizando la fórmula rentabilidad, que es igual a utilidad neta entre activos totales. Los resultados obtenidos fueron en el 2023 un 3.82%, en el 2024 2.03% y en el 2025 del 2.28%. Estos porcentajes indican cuán rendimiento obtuvo la empresa por cada sol invertido en sus activos. Sin embargo, si observamos que esta rentabilidad es menor que el CCP de los 3 últimos años. Para finalizar, se calcula el EVA, que mide el proyecto si es realmente está generando valor económico. Para obtenerlo, se resta la utilidad operativa del costo del capital invertido. Los resultados fueron que en el 2023 se obtuvo un menos 2.18%, en el 2024 un menos 4.87% y en el 2025 un menos 5.81%. Además, en valores monetarios, el EVA fue de 2023 un 26.745 soles, en el 24 75.688 soles y en el 2025 45.431 soles. Ya. A continuación, en estas tablas se presentará el análisis de los escenarios para los años 2023, 24 y 25. El objetivo es evaluar cómo cambia la rentabilidad del proyecto si se cambian algunas variables como el precio de venta, el costo variable y los costos fijos. Tenemos en el escenario de 2023, en el cual se tomó en base a las ventas de 1.130.564 unidades y un precio de venta de 5 soles, un costo variable de 3 soles con 20 céntimos y los costos fijos de 182.192 soles. En el escenario optimista se supone que aumentan las ventas hasta 1.243.620 unidades y en el precio de 5 soles con 50 céntimos. En los costos variables disminuye a 2 soles con 88 céntimos y menores costos fijos de 163.973 soles. Como resultado, el VAN aumenta a 1.027.785 soles, lo que significa una mayor rentabilidad. En el escenario pesimista pasa todo lo contrario. Disminuye las ventas a 1.017.508 unidades, el precio baja a 4 soles con 50 céntimos, el costo variable aumenta a 3 soles con 52 céntimos y los costos fijos aumentan a 200.411 soles. En este caso, el VAM disminuye 925.007 soles. Aunque continúa siendo positivo, se ve que hay una disminución a este escenario pesimista.
Pasamos para el año 2024, que el escenario de ventas base se considera 1.234.828 unidades y un precio de 5 soles con 30 céntimos. En el escenario optimista, las ventas aumentan a 1.358.311 unidades. El precio sube a 5 soles con 83 céntimos. El costo variable baja, los costos fijos aumentan. Esto incrementa al BAN a 1.122.571 sol. En el escenario pesimista, que pasa todo lo contrario, esto nos da como resultado un BAN que disminuye a 1.010.314 soles, aunque sigue siendo positivo, no es muy factible. Vamos con el escenario del 2025, que se utilizó las bases de las ventas de 1.364.425 unidades y un precio de venta de 5 soles con 50 céntimos. En el escenario optimista, las ventas aumentaron a 1.500.868 unidades, el precio a 6 soles con 50 céntimos, el costo variable disminuye y los costos fijos igual, en el cual nos da un resultado del BAN de 3.604.644 soles, siendo el escenario más rentable. En el escenario pesimista, sabemos que las ventas disminuyen, los costos variables suben y los costos fijos suben también, pero el precio del producto baja. En este caso, el BAN se reduce a 2.804.663 soles. Aunque permanece positivo, no es muy fiable a la rentabilidad que da el escenario optimista. En conclusión, este análisis de escenario demuestra que el proyecto mantiene un valor actual neto positivo tanto en el escenario optimista como el pesimista. Esto significa que aunque disminuyan las ventas o aumentan los costos, el proyecto sigue siendo rentable. Asimismo, el escenario optimista evidencia que un incremento de ventas, junto con un mayor precio de ventas y un adecuado control de los costos, mejora significativamente la rentabilidad para dicho proyecto en la inversión. Ahora llegamos a la parte de las conclusiones. Nuestra primera conclusión, como después de haber analizado a la empresa, es que la evaluación financiera demuestra que el proyecto es económicamente viable, ya que el avance se mantiene positivo durante todo el periodo evaluado, incrementándose a 1.027.785.45 soles. En 2023 a 1.240.386.36 en el 2025, lo que evidencia la generación de valor y una recuperación favorable de la inversión. Otra conclusión a la que llegamos es que el análisis de escenarios confirma que la rentabilidad depende de las variaciones de ventas y costos. En el escenario optimista, el aumento del 10% en las ventas y la reducción del 10% en los costos elevan significativamente el BAN, mientras que en el escenario pesimista este disminuye, pero continúa siendo positivo. Las proyecciones financieras muestran un crecimiento sostenido del negocio, con un incremento de ventas de 1.130.564 unidades en 2023 y 1.364.425 unidades en el 2025, y un aumento del precio de ventas unitario de 5 a 5.50, fortaleciendo la rentabilidad y la sostenibilidad del proyecto. Muchas gracias por la atención. Este ha sido el final del video y espero volverlos a ver muy pronto. Gracias.